Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces, Señor, Dios mío, tú me sondeas. Calas mis pensamientos, en camino dormido, lo sabes, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos conoce, el Señor nos sondea, como hemos cantado en este bonito canto de entrada. Y porque nos conoce, sabe que necesitamos alimentarnos de su palabra, sabe que necesitamos el sacramento de la Eucaristía, y por eso nos convoca esta noche para celebrar juntos estos santos misterios. Y para hacerlo dignamente, entonces, como siempre, nos ponemos en su presencia, y al ponernos en presencia de Dios, también siempre lo primero que brota es el reconocer nuestros pecados. Lo hacemos así entonces y nos confiamos a su infinita misericordia. Tú que has venido a buscar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta. Conceda a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. Óiganme islas, atiendan pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Me hizo como saeta aguda, en su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi trabajo. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob se vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob, y de hacer volver a los reservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto. Desde lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De la descendencia de éste, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor, antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, sino miren quién viene detrás de mí, aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, ¿y cuántos entre ustedes temen a Dios? A ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: No, se ha de llamar Juan. Le decían: No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón diciendo: Pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy esta fiesta, gran fiesta, que ya les he dicho que en la iglesia la grande fiesta se llama solemnidad, la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, una fiesta
muy antigua en la Iglesia. Ya desde los primeros siglos, la Iglesia siempre ha mostrado una veneración muy especial por Juan el Bautista. Los santos padres ya desde los primeros siglos hablaban bastante de él. Pero no solamente nosotros, los católicos, también en algunas otras religiones se venera a Juan el Bautista. De hecho, una parte de sus restos están conservados en una mezquita. Es decir, un hombre cuya fama, cuya santidad ha traspasado las fronteras de la misma Iglesia. Conocemos todos cómo Juan fue concebido. Juan, que es un don de Dios, ¿no? Un don de Dios para sus padres, que eran ancianos y que no habían podido tener hijos. Su madre, Isabel, ya había pasado la edad de la fertilidad. Y es ahí donde aparece Dios, a través del ángel, como sabemos, y le hace el anuncio a Zacarías, su padre, que era sacerdote del templo, y le anuncia que su mujer tendrá un hijo. Y como sabemos, Zacarías no cree y pierde el habla durante todo el tiempo de la gestación. Zacarías se queda mudo hasta el día de hoy, que hemos escuchado, un día como hoy, digamos así, lo que hemos escuchado en el Evangelio, en que el niño nace y es llevado al templo, y es en ese momento en que se le destraba la lengua. ¿Cuándo se le destraba la lengua a Zacarías? Importante saberlo, porque también a nosotros muchas veces se nos traba la lengua. ¿Y cuándo se destraba? Se traba la lengua cuando uno no se fía de Dios, no se fía del otro, no se fía de aquel o aquella que Dios ha puesto para ayudarnos, así como Zacarías. ¿Y cuándo se le destraba la lengua a Zacarías? Cuando se fía y se somete a su mujer. Había que ponerle el nombre al niño, ¿no? Y toda la familia decía naturalmente que el niño tenía que llevar el nombre de su padre, que era lo que se usaba en tiempos de Jesús. Y hasta no mucho tiempo también entre nosotros el primogénito llevaba el nombre de su padre. Este niño entonces tenía que haberse llamado Bar Zacarías, el hijo de Zacarías. Pero Isabel dice que no, que se tiene que llamar Juan. Y entonces van donde el padre. Zacarías ha aprendido a bajar la cabecita. El que había levantado la cabeza contra Dios y contra su ángel, al no aceptar la buena noticia de que tendría un hijo. Ha aprendido en esos 9 meses a bajar la cabecita y entonces se somete a lo que dice su esposa. Y efectivamente pide la tablita y escribe ahí Juan es su nombre. Juan, ¿por qué Isabel quería que el niño se llame Juan? Porque Isabel estaba contenta, estaba alegre por el nacimiento de su hijito. Y Juan significa Dios es benevolente, Dios hace el bien. Y esa es la experiencia que tiene Isabel, que de su seno estéril, de su seno ya seco, Dios ha sacado un hijo, ha sacado la vida. De la muerte, Dios ha sacado la vida. De un seno muerto, Dios ha sacado la vida. Y esa es efectivamente, queridos hermanos y hermanas, la especialidad de Dios. Y ya por eso celebrar hoy día la fiesta de Juan el Bautista ya nos alegra desde el inicio recordar esa maravilla que Dios hizo en el seno de esta mujer y recordar que Dios saca vida de la muerte. Y nos alegra, ¿por qué? Porque también es la experiencia de la Iglesia, la experiencia que todos tenemos en nuestra vida. Cuántas veces en situaciones de dificultad, de muerte, de sufrimiento, de angustia, cuando nos hemos sentido cercados o en un callejón sin salida, nos hemos sentido estériles y sin fruto, fracasados. Cuántas veces, como el profeta Isaías, hemos podido pensar también nosotros, en vano me he fatigado, pues en nada he gastado mi vida,
nadie se preocupa por mí, a nadie le intereso, nadie se fija. Primera lectura de esta noche. ¿Cuántas veces podemos haber estado, cualquiera de nosotros, en situaciones, repito, de dificultad, de muerte, y Dios ha aparecido sacando la vida, como en el seno estéril de Isabel? Por eso ya eso nos alegra, el corazón se nos llena de alegría al hacer memoria de las maravillas de Dios en nuestra vida. Y este Juan, cuya fiesta celebramos, es aquel de quien Jesús dijo que entre los hombres, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Y por eso la iglesia lo celebra. Imagínense, Juan el Bautista no es uno cualquiera, dicho por el mismo Jesús. Jesús ha dado testimonio de él. O sea, Dios ha dado testimonio de él. Y figura en los evangelios, el más grande de los nacidos de mujer. Esta grandeza de Juan el Bautista, ¿de dónde le viene? Solamente por el hecho de haber nacido en el ser una mujer que no podía tener hijos. No, no solamente por eso. A la historia de la humanidad, también hasta nuestros días, tenemos casos de mujeres que no han podido tener hijos, que la ciencia, la medicina les había dicho que es imposible tener hijos por distintas razones, y el Señor les ha hecho la gracia, el Señor les ha hecho el milagro. No sé si ustedes conocen alguna, yo conozco varias, que en ese sentido ya habían descartado la maternidad, y sin embargo Dios les ha hecho la gracia. Y sus hijos han salido normalitos. No podríamos decir de alguno de ellos que es el más grande de los nacidos de mujer. ¿Dónde está esta grandeza de Juan el Bautista? La grandeza de Juan el Bautista está en que desde pequeñito estuvo lleno del Espíritu Santo. Desde el mismo momento en que Jesús, también en el vientre de su madre, entra a su casa y el niño queda lleno del Espíritu Santo. Y primer dato que nos confirma esto son las palabras de Isabel que todos conocemos. El niño le dice a María: en cuanto has entrado en mi casa, el niño, y has saludado, me has dicho, hola Isabel, y el niño ha exultado de gozo. El primer fruto del Espíritu Santo, dirá San Pablo, es el gozo y la alegría. Ese es el signo de que Juan el Bautista queda lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y es ese Espíritu el que irá siendo poco a poco de él ese gran hombre cuyo nacimiento hoy día celebramos. Es ese Espíritu el que lo lleva al desierto, como hemos escuchado en el Evangelio, al final del Evangelio. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, iba creciendo el espíritu en él, y se fue a vivir al desierto. Dice la tradición que Juan se fue muy jovencito al desierto, muy jovencito, se fue a vivir al desierto. Y en el desierto vivió una vida oculta, hasta, aquí lo ha dicho el evangelista, hasta el día de su manifestación a Israel. Vivió una vida oculta durante años, una vida oculta. Mientras Jesús vivía su vida oculta en Nazaret, Juan el Bautista vivía oculto en el desierto. Y es ahí donde se va forjando este hombre del cual podríamos decir muchas cosas, pero yo quisiera centrarme en tres que han sido destacadas desde antiguo por los santos padres. Primero, un hombre de corazón indiviso. Juan el Bautista tiene todo su corazón puesto en el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Juan el Bautista, a diferencia de lo que se solía hacer en tiempos de Jesús, no toma mujer, sino que se va al desierto y vive casto y vive célibe, vive totalmente entregado a Dios, totalmente entregado a Dios. Y en esa entrega permanente a Dios se va forjando en las diversas virtudes. Santa Juana de Chantal dice que llegó a tener la estatura de un ángel, a ser como un ángel. Destacamos
un par de sus virtudes que nos viene bien recordar a todos. La primera, la austeridad. En el desierto, Juan vive unido a Dios y en consecuencia experimenta lo que siglos después dirá Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Juan el Bautista va viviendo lleno de Dios, en esa intimidad con el Señor en el desierto, se va llenando de Dios y en consecuencia todo lo demás le sobra. Vestía, dice el Evangelio, con piel de camello, que es una piel muy vasta. De hecho, nadie se viste con piel de camello, es muy áspera, muy vasta. Y se alimentaba de las langostas, no las langostas que crecen en las aguas, que son tan agradables, sino las langostas del campo, como los saltamontes, y de miel silvestre. Y es ahí, en esa austeridad, donde Juan el Bautista va conociendo a Dios y se va conociendo a sí mismo, y en consecuencia va siendo un hombre humilde, tan humilde que dice de Jesús: yo ni siquiera merezco arrodillarme ante Él, inclinarme ante Él para desatarle las correas de sus sandalias, ni siquiera merezco eso. Y cuando le preguntan: ¿eres tú Elías? Porque estaba escrito que antes de la llegada del Mesías vendría Elías a llamar a conversión a su pueblo, que era lo que él predicaba. Y él dice: no soy Elías. Entonces, ¿eres tú el profeta? Anunciado también en el Deuteronomio. No soy el profeta. ¿Y quién eres tú? Y él dice: soy nada, solo una voz que clama en el desierto. La humildad de un hombre que ante Dios se reconoce. Nada, como dirá siglos más tarde otra santa: ante Dios yo soy la nada más el pecado. Estos es los signos de la presencia de Dios. Fíjense cómo Dios lo va haciendo. Y luego Juan dirá también: es preciso que Él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengüe, que yo disminuya, que yo desaparezca. Como efectivamente, en cuanto Jesús empieza su ministerio, Juan desaparece, como sabemos, tomado por Herodes, metido en la cárcel, en la prisión, morirá degollado. ¿Degollado por qué? ¿Por qué le cortan la cabeza? Tercera virtud. Por valiente, por ser veraz, por dar testimonio de la verdad, por decirle a Herodes que no era lícito tener a la mujer, haberle robado a la mujer a su marido, enfrentarse al rey, él que no era nadie, él que no era más que un pobre muchacho que había pasado su vida en el desierto, inculto, sin ningún título, porque había renunciado a su título, hijo de un sacerdote del templo de Jerusalén, que no es poca cosa, era lo máximo en la época de Jesús. La casta sacerdotal era muy respetada y a él le correspondía por sucesión ser sacerdote en el templo, tener una vida asegurada en el culto a Dios sin hacer nada malo, pero una vida asegurada, una vida de prestigio. Y él renuncia a esa vida de prestigio, renuncia a todo. Y fíjense ustedes cómo él va justamente realizando en su vida lo que luego Jesús nos dirá a nosotros los cristianos. El que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. Y él renuncia a sus bienes. El que ama a su padre y a su madre, o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y él renuncia a sus padres para irse al desierto. El que busca su vida, la perderá. Y él pierde su vida yéndose al desierto, pero también diciéndole la verdad a Herodes. Y ahí pierde su vida. Ahí lo matan, por decir la verdad. Juan el Bautista es una palabra de Dios para nosotros
queridos hermanos y hermanas. La iglesia, cuando celebra un santo, ¿qué celebra? Celebra la obra de Dios. Y toda obra de Dios es una palabra de Dios, es un acontecimiento a través del cual Dios nos habla a nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros a través de Juan el Bautista? Lo primero, como siempre, es muy importante, que siempre les digo esto, dejarnos iluminar por la palabra. Vernos ante el espejo de la palabra. Vernos ante el espejo. ¿Qué nos dice el Señor? Y empezaremos a ver cómo van saliendo tantas cosas de nuestro corazón. Y tal vez alguno se dé cuenta esta noche, con razón que yo no tengo este gozo, porque veo que mi corazón no está puesto en Dios. Tal vez alguno pueda descubrir esta noche que su corazón está lleno de cachivaches, como decíamos en la misa de ayer. Hemos vuelto nuestro corazón un depósito, un almacén de cosas, y está ahí todo oscuro y no nos damos cuenta, y la palabra de Dios nos ilumina. Cuánta necesidad tenemos nosotros todos, como Juan el Bautista, del desierto. Cuánta necesidad de lo que nos decía Jesús hace unos días en el Sermón de la Montaña, de entrar en el desierto de nuestro corazón, en el silencio de nuestro aposento, para encontrarnos ahí con Jesucristo, para encontrarnos ahí con Dios, porque tu Padre que ve en lo secreto, ahí es donde te escucha. Cuánta necesidad. Y sin embargo vemos que en esta sociedad posmoderna, qué poco gusto hay por el desierto. Cuánto enredo, más que el tráfico vehicular, que estos días de pandemia ha bajado, pero más que ese tráfico vehicular, estamos metidos en el tráfico de las redes sociales, en el tráfico de las relaciones. Nos desesperamos, no sabemos vivir a solas con Dios, no sabemos ni siquiera tener un momento de desierto en nuestra vida, en nuestra jornada, no lo soportamos. No soportamos el desierto. Hay algo ahí adentro que como que repugna el estar a solas con el Señor. Es el hombre de la carne, el hombre viejo, que no se quiere convertir, que prefiere llenarse de llamadas, de WhatsApp, de mensajes, de televisión, de cosas, todo mentira, de mentiras. El hombre de la carne que es hijo de la mentira del demonio, y que prefiere vivir en la mentira que vivir en la verdad que brota del encuentro con Dios, en su verdad. Fíjense ustedes. Cuánta falta de austeridad nos denuncia, digamos así, nos ilumina este Juan el Bautista. Qué vida tan sencilla la de Juan el Bautista, qué vida tan complicada la del hombre posmoderno, qué vida tan sencilla la de Jesús, que no tenía nada ni a nadie. Qué vida tan complicada la del hombre posmoderno, que no puede moverse de un sitio a otro si no es como un camión de mudanzas. Jesús que se movía libremente, Juan el Bautista que se movía libremente, y el hombre posmoderno que se va llenando de cosas y cosas, poniendo su seguridad en las cosas, en los bienes materiales, repito otra vez, en los afectos. Y al final nos creemos libres, nos creemos ricos, y en realidad no solamente ni libres ni ricos, muertos, con nombre de vivos, pero muertos, un corazón muerto, un corazón estéril, un corazón del que no nace nada, nada sale de ese corazón. Fíjense ustedes. ¿Cuál es la buena noticia, queridos hermanos y hermanas, que en medio de toda esta realidad que la palabra nos viene a iluminar, esta es la realidad del hombre de la carne? En medio de esta palabra, Juan el Bautista es este signo potente que nos da el Señor esta noche, de que para Dios no hay nada imposible. Que así como Dios ha sacado vida del seno muerto de Isabel, Dios esta noche nos busca a través de su palabra, porque quiere sacar vida del seno muerto
de nuestro corazón, de este corazón incapaz de amar al otro, hasta decirle la verdad, como Juan a Herodes. Incapaz de decirle la verdad al otro, porque más que al otro se ama a sí mismo y no quiere que le corten la cabeza, no quiere que lo descarten del grupo familiar, del entorno social, y vive en la mentira de la adulación, vive en la mentira del jajaja, vive en la mentira de la superficialidad. El Señor, repito, viene para llevarnos esta noche, para decirnos, mira, yo he dicho esto. Contempla a Juan el Bautista. Aquí está Juan el Bautista, ¿eh? Ahí está, este de aquí es Juan el Bautista, que está bautizando a Jesús. ¿Eh? Contempla a Juan el Bautista, te dice el Señor. Y te dice, yo he dicho que él es el más grande entre los nacidos de mujer. Pero también he dicho una cosa, es la frase completa, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y esa es la elección que Dios quiere hacer sobre ti. Es más, diría, la elección que Dios ha hecho sobre ti. Para eso Dios nos ha creado. Dios tiene un diseño de amor bellísimo para nosotros. Tú imagínate Juan el Bautista. ¿Cuántas veces les he dicho tan importante, entre comillas, perder tiempo entrando en las Escrituras y dejándonos envolver por las Escrituras? Y metámonos en Juan el Bautista, contemplemos a este hombre. Una muchedumbre lo seguía y decía la verdad, y llamaba conversión, raza de víboras, raza de víboras. Ahora se quieren convertir, porque la gente quería convertirse por la predicación. Pues ya les digo que ya está la hoz puesta. Ha llegado ya el momento de la siega. Y ahí serán separados y sus pecados saldrán a la luz. Y la gente le seguía. Impresionante. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, un hombre de la talla de los ángeles, como decía esta santa que les he contado. Pero fíjense que Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y el Señor nos ha creado a nosotros justamente para el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que existe y que está presente en este mundo, que tiene sus primicias, nos recuerda el Vaticano II, en esta Iglesia católica de la que nosotros formamos parte. Y entonces esta frase de Jesús es una frase para ti, es una frase para cada uno de nosotros. Dios desea, el diseño de Dios es hacerte a ti y a mí más grandes que Juan el Bautista, que ha alcanzado la estatura de los ángeles, la estatura de los ángeles. ¿Qué estatura hay por encima de los ángeles, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué estatura hay? Solamente una, la estatura de Dios. Y eso es efectivamente el diseño de Dios sobre nosotros. Hacernos mayores que los ángeles, porque es hacernos partícipes de su vida divina. Y es justamente para eso, y por eso que se cumple también en nosotros lo que hemos escuchado en la primera lectura de hoy día, y lo que hemos escuchado también en el Salmo responsorial. Desde que estabas en el seno de tu madre, yo te he ido entretejiendo, le ha dicho Dios al profeta Isaías, y es lo mismo que hemos cantado. Cuando estaba en lo oculto de la tierra de mi mamá, en su seno, tú ya me ibas formando, porque nosotros, queridos hermanos, ninguno de nosotros, ni tú, ni ellos, ni yo, ninguno es producto de la casualidad. Dios, dice San Pablo, nos ha elegido desde antes de la creación del mundo. Hay una elección de Dios sobre los cristianos. Y el signo de que Dios te ha elegido es que te ha llevado a las aguas del bautismo. Ese es el signo, porque Dios habla en la historia. Y te ha elegido para esto, para ser mayor que Juan el Bautista. Te ha elegido para esto, para alcanzar la estatura no de los ángeles, sino la estatura de Jesucristo, dice San Pablo, la estatura de Jesucristo.
¿Es esto posible? El mismo Jesús da testimonio. En el prólogo del Evangelio de Juan, dice así, que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, aquellos que acogen el Evangelio, aquellos que se dejan iluminar por la palabra, iluminados por la palabra, aceptan su realidad de pecado, de falta de austeridad, de ese consumismo materialista horrible, de esclavitud de afectos y de bienes, aquellos que aceptan esa realidad de hipocresía, de falsedad, de cobardía. Entonces, si aceptan esto, que es recibir a Jesús, esto es recibir a Jesús, es recibir esta luz que pone de manifiesto nuestra oscuridad y nos acogemos a Él, entonces dice el evangelista Juan, aquellos que le recibieron les dio un poder, el Espíritu Santo, que los hace hijos de Dios, de la misma naturaleza de Dios, la naturaleza divina, que Juan el Bautista no la tuvo. Con Juan el Bautista se cierra el Antiguo Testamento, es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista desaparece y surge Cristo, el primogénito de una nueva creación, que somos nosotros los cristianos. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, si no tenemos razón para alegrarnos por Juan el Bautista, que dio su vida para preparar los caminos del Señor, pero alegrarnos también por nosotros, es decir, por Dios, que nos ha elegido para ser más grandes que Juan el Bautista, que Dios te ha elegido a ti para ser más grande que Juan el Bautista. ¿Es esto posible? Sí es posible, por supuesto que sí. ¿Cómo Juan el Bautista pudo llegar a esa estatura? Fíjense ustedes, dicen los santos padres, San Ambrosio sobre todo, lo explica muy bien, porque Juan el Bautista tuvo una ayuda, una asistencia muy peculiar, la asistencia de la Virgen María. Como nosotros sabemos, María, cuando recibe el anuncio del ángel, el ángel le dice a María que su prima Isabel tenía 3 meses de embarazo. Y dice Lucas que María se fue deprisa a esa región montañosa donde vivía Isabel y se quedó con ella hasta el momento del nacimiento de Juan el Bautista. Y San Ambrosio dice que fue justamente en ese tiempo de gestación en que María fue influyendo sobre la criatura que estaba en el seno de Isabel. María que tenía dentro de sí a Jesús. Y es la gracia que a través de María, la gracia de la presencia de Jesús, a través de María, iba formando a este niño en su seno, en el seno de su madre, lo iba formando. Diría San Francisco de Sales, siglos después, que Juan el Bautista llegó a esa estatura porque María fue su madrina espiritual, fue como su segunda madre, que le transmitió el Espíritu Santo. Pues bien, les decía esto, queridos hermanos y hermanas, pues imagínense ustedes, si Dios ha hecho esto con Juan el Bautista, ¿qué no podrá hacer con nosotros? ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Queridos hermanos, fíjense, que nosotros no hemos tenido a María solamente, no ha acompañado a María, a nuestra madre, solamente durante el tiempo de nuestra gestación, sino que nos sigue acompañando cada día en la vida cristiana. María, que no es solamente nuestra madrina espiritual, como lo fue Juan el Bautista, sino que es nuestra madre espiritual. Es María la que nos ha gestado y nos va gestando día a día en la fe, a través de la Iglesia, de la cual ella es miembro privilegiado. Así que, por eso la Iglesia celebra fiesta, por eso la Iglesia se alegra, porque no recordamos un hombre que vivió hace muchos años y que fue estupendo. No, nos alegramos por la obra de Dios en ese hombre, que es una palabra para nosotros hoy día, y ese Juan, que como Juan el Bautista, aparece esta noche llamándonos a conversión. ¿Qué significa llamarnos a conversión? Ponernos en la verdad y decirnos, no seas tonto, no seas tonto.
No vendas tu primogenitura por un poco de afecto, por un poco de comodidad, por un poco de bienes materiales. No seas tonto. No desperdicies tu vida en este mundo y no pongas en peligro tu salvación eterna. No seas tonto. Escucha a Jesús, que estos días tantas veces nos ha dicho: entra en lo secreto, y ahí en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No te dejes engañar por los aplausos del mundo. No te dejes engañar por el éxito temporal. No te dejes engañar por el oropel. No te dejes engañar por las luces que deslumbran. No te dejes engañar por todo esto que es pasajero. Porque todo esto pasará. Cielo y tierra pasará. Pero la palabra de Dios, que es Jesucristo, esa no pasará. Todo pasará, dice San Pablo. Llegará un momento en que la fe pasará, la esperanza pasará. Solamente una cosa durará eternamente: el amor. Juan el Bautista se entregó a Dios por amor. Movido por el Espíritu Santo, por la persona amor, se entregó a Dios hasta dar su vida por Él, por dar testimonio de la verdad. El Señor nos invita a nosotros también, nos manda ese mismo Espíritu en esta Eucaristía, para que si nosotros somos pobres y pequeños y reconocemos la necesidad, esta noche podamos abrirnos ese Espíritu, para que también Dios pueda continuar en nosotros su obra y hacernos así más grandes todavía que Juan el Bautista, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con la certeza de que el Señor nos ama y por eso nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que el Señor les mantenga firmes en la fe, alegres en la esperanza y fervientes en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que prioricen siempre las necesidades de los más pobres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que en este tiempo de pandemia sufren a causa de la enfermedad o por la muerte de un ser querido, para que abran su corazón al amor de Dios y sean consolados por Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que con el gozo de la elección de Dios Padre y la fuerza del Espíritu Santo nos impulse a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, por amor a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Pidámosle también al Señor por todos nuestros hermanos difuntos, todas las intenciones que ustedes han ido poniendo en este día, hermanos que han fallecido recién, hay varios que han fallecido en estos días, algunos de ellos a causa de la pandemia, y sus familiares nos están pidiendo que los encomendemos en esta misa, otros que están luchando con el virus, otros hermanos que cumplen años, también nos piden por una niñita que está enfermita también con el COVID, una niñita que tiene lo que se llama habilidades especiales, pero al mismo tiempo cierta discapacidad, y ya sabemos que para ellas, para personas que están en esa situación, pues la enfermedad puede ser mortal. Nos piden también que recemos por ellas. Desde Lima también, de Monterrico, nos piden rezar por una señora anciana que ya está pasando sus últimos momentos en este mundo. Nos piden también rezar por tantos hermanos y hermanas que cumplen años, por la santificación de los sacerdotes, por todo el personal que está poniendo su vida en riesgo para atender a los enfermos. En fin, son tantas las necesidades de la humanidad, las necesidades de cada uno, y se las presentamos todas al Señor. Y junto con ellas, presentemos al Señor también nuestra necesidad de conversión. Decía San Agustín, conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Pidámosle al Señor que nos haga pequeños, que nos haga humildes, que no seamos tontitos, que no desperdiciemos nuestra vida en este mundo y no pongamos en riesgo nuestra salvación eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y conserva en nosotros los dones de tu Espíritu. Haz que todos los hombres te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad
de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre los profetas, mostró al Cordero de la redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te aclamamos continuamente, alabando tu gloria sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la unidad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y de gratitud por la elección que el Señor hace sobre nosotros, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida
en aquel cuya venida inminente anunció, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, Padre nuestro, que nos ha congregado para celebrar hoy la solemnidad de San Juan Bautista, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Bautista la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga como Él auténticos testigos del Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Juan Bautista nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces mañana jueves, como cada semana a las 5 p.m., es la adoración al Santísimo, y luego en la nochecita, a la misma hora de siempre, la Santa Misa. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias. Y sigamos pidiéndole al Señor que esta pandemia cese, y de manera especial estos días pidámosle que en Arequipa no se siga propagando, porque está tomando unas dimensiones no solamente alarmantes, sino que ya sobrealarmantes. Pidámosle al Señor esto y procuremos cuidarnos todos, queridos hermanos, porque sin darnos cuenta a lo mejor podemos no solamente contraer el virus, sino también transmitirlo a otros, y sería muy lamentable causar sufrimiento a otros por causa nuestra. Buenas noches. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero